La paz de Jesucristo. En estos tiempos que estamos viviendo, se hace más necesario que nunca ejercitar el dominio propio. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 16, en el verso 32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. El libro de los Proverbios dice que más importante es dominar, el que domina su espíritu, que aquel que tiene ejércitos o que tiene poder para dominar una ciudad. La palabra dominio viene del griego écrates, que significa ser fuerte, tener control, tener poder, reinar. No creo yo que exista la persona que pueda tener el 100% de su tiempo el dominio propio. Pero sí hay gente que tiene el 90% de su tiempo y hay otros que solo tienen el 10%. Pierden el dominio propio inmediatamente. De hecho, es muy común que cuando uno atraviesa por una crisis, uno empiece a sentirse abandonado y empiece a cuestionar a Dios sobre lo que está pasando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Dios, hay gente que me escribe, hermano Saulo, ¿por qué Dios permite esto, por ejemplo? Me hace recordar la historia de un hombre llamado Arthur Ashe. Arthur Ashe, que contrajo la enfermedad de VIH y se estaba muriendo, la contrajo a través de una transfusión de sangre en medio de una cirugía de corazón que tuvo que realizarse en el año 1983. Y recibía muchas cartas de sus fans. Uno de esos fans le dijo a Arthur, ¿por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan terrible? Que repito, la contrajo a través de una transfusión de sangre. Y Arthur Ashe contestó, hace unos años, unos 50 millones de niños comenzaron a jugar tenis. Y uno de ellos era yo. Arthur Ashe era aquel extraordinario jugador de tenis profesional. Dice, hace unos años 50 millones de niños empezaron a jugar tenis y uno de ellos era yo. De esos 50 millones, 5 millones lograron jugar tenis realmente. Y de esos 5 millones, 500,000 aprendieron a jugar tenis profesional. De esos 500,000, 50,000 llegaron al circuito. De esos 50,000, 50 llegaron a Wimbledon. De esos 50, 4 llegaron a la semifinal. 2 llegaron a la final y nuevamente uno de ellos era yo. Cuando estaba celebrando la victoria por haber ganado la final del Campeonato Mundial de Tenis, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Ahora que estoy con dolor, decía Arthur Ashe, le decía, ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo preguntarle a Dios por qué a mí? Entonces, en esa historia de él dice, la felicidad te mantiene dulce, los juicios te mantienen fuerte, los dolores te mantienen humano, los fracasos te mantienen humilde, el éxito te mantiene brillante, pero solo la fe te mantiene en marcha. Hermana y hermano, y eso solo se logra a través del dominio propio. Por eso San Pablo lo menciona en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, como uno de los frutos del Espíritu Santo. Él le llama en griego templanza, el dominio propio. ¿Cómo yo puedo tener dominio propio? Él no solamente lo menciona como los frutos del Espíritu Santo, sino que San Pablo lo menciona. Para San Pablo es tan vital que para él lo coloca entre las doctrinas de juicio que él predica. Cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 24, al versículo 24, escuche esto. Pocos días más tarde, llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Mandó a traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar.
San Pablo disertaba, dice aquí este texto de los Hechos, entre el juicio, justicia y juicio venidero, y también en medio de esas dos palabras disertaba de dominio propio. Para San Pablo, el dominio propio es vital para tener buen juicio, para no solamente impartir justicia o establecer la justicia, sino para tener buen juicio. ¿Cómo vamos a tener buen juicio si no tenemos dominio propio? ¿Cómo vamos a tener la capacidad de tomar las decisiones correctas si no tenemos dominio propio? Por eso, a veces yo me preguntaba, Dios mío, ¿por qué a Saulo de Tarso, al gran apóstol, le sucedió esto? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 8. Cuando Saulo tiene la conversión, dice el versículo 8, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Dice la Sagrada Escritura que Pablo estuvo 3 días sin ver. ¿Por qué? Es que Dios le cerró, le bloqueó la vista de afuera. Porque cuando no puedes ver hacia afuera, necesariamente tienes que mirar hacia adentro. Dios bendito por esta pandemia, por las personas que han logrado en este tiempo de confinamiento o de cambio o de crisis o de enfermedad en un hospital o en cualquier lado, cerrar los ojos hacia lo de afuera para poder mirar hacia adentro. Lamentablemente, mis hermanos, no mucha gente está mirando hacia adentro. Ya no tienen tiempo ni siquiera de dedicarse a ver videos como estos para mirar hacia adentro. Pablo tuvo que cerrar, Dios le cerró los ojos para que tuviera que mirar hacia adentro. Y lo que descubrió, hermana y hermano, le dio vergüenza. Porque en el mismo capítulo 9, el versículo 1, de aquel gran Saulo de Tarso, preparado a los pies de Gamaliel, entrenado en la escuela de Gamaliel el Grande. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontrara algunos de los que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Ese era Saulo de Tarso. Qué expresión, ¿eh? No veo mucho dominio propio ahí. Respiraba amenazas y muerte. ¿Contra quiénes? Contra los que no pensaban igual que él, contra los que tenían otra ideología, contra los que pertenecían a otra religión, contra los que no eran de mi grupo, de mi partido, de mi bando, contra los que no aceptaban lo que yo pensaba. No tenía dominio propio. Por eso Dios lo dejó ciego. 3 días. Usted dirá, 3 días, bueno, no es mucho, pero 3 días es en la Biblia bastante tiempo para que uno pueda mirar hacia adentro. Que Dios te conceda la capacidad de mirar hacia adentro sin dominio propio. No puedes tener juicio y nunca vas a ser justo. Es la doctrina de Saulo de Tarso. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a dominar? Lo primero que tenemos que dominar es la lengua. Dominio propio en la lengua, en lo que hablamos. Note bien que la lengua es uno de los últimos sentidos o capacidades que uno empieza a desarrollar cuando nace. Desarrolla muchas de sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema vascular, después viene el sistema muscular, después viene la mano, después viene el sistema psicomotor, óseo, uno se empieza a mover y al tiempo es que viene a desarrollarse la lengua. Número 1, aprenda a dominar su lengua, aprenda a dominar lo que dice. Santiago en la carta de Santiago, en el capítulo 3, dice que es peor, que lo peor que hay, que con ella tan pequeña se enciende un bosque y por ella tan pequeña se domina el caballo, la boca, la lengua. Segunda cosa que yo quiero motivarle, animarle a que usted se domine, desarrolle el dominio propio, es en cuanto a las cosas prohibidas
y aquellas que no están prohibidas. Aprender a dominarse contra ellas. Las cosas que usted sabe que no le conviene. Número 3, las cosas a no gastar más de lo que gana. Hay tanto, hermano, dominio propio. El tiempo se me acaba. Pero en este día, ejercita tu dominio propio. Ponlo en práctica, domínate. Domina tu timidez, domina tu miedo, domina tu lengua, domina tu reacción ante lo prohibido. Domínate en cuanto a la gente que no te agrada, que te habla mal o que no se comporta como tú esperas. Domínate en cuanto a la desesperación y a la impaciencia y en cuanto a la inseguridad de lo que pueda pasar en el futuro. Que el Señor le bendiga. Que el Señor Jesucristo derrame uno de esos frutos del Espíritu Santo que pronto recibiremos en Pentecostés sobre usted para que pueda dominarse, controlarse y salir adelante en el nombre de Jesús. Hasta la próxima y gracias.